Muy buenas noches. Quiero agradecer la presencia a todos ustedes a este foro de Educa Comego. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad muy importante, la endometriosis. Como hemos visto a lo largo de estos post informativos en este foro de Educa Comego, la endometriosis es una enfermedad que puede afectar a las mujeres en las diferentes etapas de la vida reproductiva y que es tan importante que puede ocasionar complicaciones, de tal manera que el día de hoy tenemos como invitadas a dos expertas en el tema de la endometriosis. La doctora Iliana Caballero Castañeda, que es médico ginecobstetra con una especialidad en biología de la reproducción y con un curso de alta especialidad en cirugía laparoscópica. Y la doctora Ana Mendoza, también ginecobstetra con una especialidad en biología de la reproducción. Y su servidora, la doctora Janet Huerta Reyero, médico ginecobstetra, que labora en el Hospital del Centro Médico Nacional La Raza. Queremos nosotros, en este foro, poder aclarar todas aquellas preguntas y dudas que tienen ustedes acerca de esta enfermedad. La endometriosis es una enfermedad muy importante, ya que puede afectar, como ya les decía, a todas las mujeres, independientemente de su edad reproductiva. Inclusive existe un Día Internacional de la Endometriosis, que es el 14 de febrero. Por lo tanto, quisiera yo que la doctora Iliana Caballero nos dijera qué es la endometriosis. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La endometriosis es una enfermedad que se presenta en mujeres una vez que empieza la menarca o la primera menstruación, se puede empezar a presentar desde esa edad, y que es una enfermedad desgraciadamente progresiva y que inclusive se puede presentar en algunos casos aislados en pacientes posmenopáusicas, donde células que viven dentro del útero, que se llama tejido endometrial, por alguna razón que se desconoce, hay muchas teorías, pero la más frecuente o la que tiene como un poco más de fuerza es que células que viven dentro del útero viajan en manera retrógrada a través de las trompas y caen dentro de la cavidad pélvica. Entonces, digamos que es una implantación de células del endometrio fuera del útero. Como ya nos decía la doctora Iliana Caballero, la endometriosis es una enfermedad en donde las células que normalmente deberían estar dentro de nuestra matriz se encuentran fuera de ella. Por lo tanto, diríamos, todas las mujeres que tenemos una menstruación, ¿podemos tener endometriosis? ¿O existen factores de riesgo que nos pueden condicionar a tener esta enfermedad? Quizás podría ser el peso, quizás podría ser nuestra edad, quizás podría ser la raza. Por lo tanto, doctora Ana, ¿nos podría decir si todas las mujeres que reglamos podemos tener endometriosis o no? Sí, doctora. Bueno, primero gracias por la invitación. Y sí, todas las mujeres que reglan, incluso como decía la doctora Caballero, hay mujeres que ya en la menopausia, que ya no reglan, presentan los síntomas. Entonces, generalmente está asociado, no se conoce la causa exacta, pero sí hay factores de riesgo. Uno de ellos es como la exposición prolongada a los estrógenos. Y eso que sería como aquellas pacientes que reglan a temprana edad, ¿no? Antes de los 12 años, por ejemplo, o aquellas pacientes que tardan en que se presente la menopausia o que presentan la menstruación como muy abundante o ciclos muy acortados, que eso se denomina como ciclos menores a 27 días. Con la raza también se ha visto una relación. Aquellas mujeres de raza blanca o asiática se ha visto que tienen una mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues como decíamos, la endometriosis es una enfermedad que puede afectar la calidad de vida de una mujer y que puede tener en algunas situaciones algunas complicaciones. Por lo tanto, doctora Iliana, ¿nos podría decir cuáles son los principales síntomas que pueden tener las pacientes con endometriosis? Sí, bueno, esta es una enfermedad pues que es muy interesante porque
Uno de los síntomas principales y que con más frecuencia cualquier mujer de cualquier edad puede tener es el dolor que se conoce en palabras médicas como dismenorrea, que es el dolor o el cólico menstrual. Ese es uno de los principales síntomas, pero no solo es el único, también puede haber dolor pélvico o como le conocemos dolor en el bajo vientre, donde está el útero, que no está relacionado con la menstruación. Puede acompañarse de distensión abdominal, también puede haber síntomas gastrointestinales asociados como diarrea o a veces estreñimiento, pueden ser ambos. También en algunas ocasiones puede haber dolor de piernas, puede haber cansancio o fatiga, puede haber dolor a nivel de la cintura, puede haber algunos otros síntomas como dolor durante las relaciones sexuales. Entonces es una enfermedad que tiene muchos síntomas que pueden ser variados. No, la gravedad de la enfermedad no tiene que ver con que una persona tenga más o menos síntomas. Bueno, como decía la doctora Ileana, uno de los principales síntomas que tienen las pacientes con endometriosis es el dolor. Por lo tanto, doctora Ana, si una paciente tiene más o menos dolor, ¿tiene una mayor gravedad de esta enfermedad o no tiene nada que ver la intensidad, como decía la doctora, en relación a la endometriosis? ¿Hay una clasificación para poder decir que la paciente tiene una endometriosis grave o una endometriosis no tan grave? Ok, sí, como decía la doctora Ileana, pues el presentar la sintomatología no nos habla como de la gravedad de la enfermedad. Más bien, esta clasificación se hace de acuerdo a la profundidad de la enfermedad. ¿A qué me refiero con eso? La endometriosis produce unas lesiones que se presentan en la cavidad, ¿no? Pueden estar implantadas en una capa que se llama peritoneo, ¿no? Entonces, cuando rebasa esta capa 5 milímetros, entonces estamos hablando de una endometriosis profunda, o cuando hay afección a nivel del ovario, ¿no? Que se producen endometriomas, que es como un quiste lleno de un material que si se abriera, se vería como si fuera chocolate, ¿no? Eso lo llamamos como quiste achocolatado, eso es un endometrioma. Entonces, esa clasificación se hace por medio de una cirugía, que es la laparoscopía, donde se puede ver directamente esas lesiones, dónde están localizadas y qué profundidad hay. Okay. Como ya nos decía la doctora Ana, la endometriosis en ocasiones puede tener síntomas, pero en ocasiones las pacientes son asintomáticas, no tienen ningún síntoma, ¿no? De tal manera que, doctora Ileana, ¿cuáles serían los principales métodos diagnósticos que nosotros podríamos emplear para hacer o para sospechar que esta paciente tuviera endometriosis? Bueno, yo creo que aquí el más importante para todas las pacientes que están viendo esta cápsula informativa es que uno de los principales métodos diagnósticos es definitivamente la clínica, o sea, qué es lo que sienten las pacientes, ¿no? Yo creo que es el principal, que es dolor durante la menstruación. Hablando de estudios, y que obviamente eso es algo que las tiene que llevar al ginecólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra cultura estamos acostumbrados a que las mujeres deben, como que decía, a mi mamá le dolía la menstruación, bueno, pues a mi hija también le tiene que doler, siendo que no es así. Y pues entonces podemos pasar por alto tratamientos oportunos y entonces yo creo que el principal método diagnóstico, ¿no?, es que la paciente debe de hacerle caso a su dolor menstrual. Hablando de estudios, el principal, bueno, hay muchos métodos diagnósticos que nos hacen sospechar en la enfermedad. Uno de ellos, y que está pues al alcance, yo creo que fácilmente de todas las pacientes, es hacer y realizar un ultrasonido ya sea pélvico o un ultrasonido endovaginal, que es fácil, de fácil acceso y que pues nos da una precisión o una buena oportunidad de información acerca de la enfermedad. Otro estudio pudiera ser la resonancia magnética, que obviamente primero es la clínica, después el ultrasonido y vamos como por escalafones, ¿no?
y el estudio diagnóstico, que es definitivamente confirmatorio, pues es una cirugía laparoscópica. Muchas gracias. Muchas veces las pacientes cuando acuden a nuestra consulta, como decía la doctora Ileana, es cuando tienen un dolor menstrual, que tienen un dolor al tener una vida sexual, que cursan con dolor durante todo el mes. En esos casos que nosotros le decimos a la paciente, tú tienes una endometriosis, hay veces ellas se preguntan, ¿la endometriosis se cura o no se cura? Doctora Ana, ¿nos podría hablar un poquito acerca de ello? Ok, la endometriosis pues es una enfermedad que no es curable, ¿ok? Más bien hay un control de la enfermedad con un tratamiento oportuno y adecuado. Sí hay algunos estudios que dicen que ha habido regresión de la enfermedad en un 20%, sin embargo también en un 30% puede haber progresión de esta y en un 20% también se mantiene y no progresa. En estos casos yo, dejaría como mensaje a todas las mujeres que nos están viendo es como no normalizar el dolor, porque muchas veces pasa eso, es como tengo dolor en mi regla, pero nadie le toma importancia. Entonces, justamente hay un retraso en el diagnóstico, ¿no? De entre 5 hasta 10 años para poder hacer el diagnóstico de endometriosis. Entonces, sí hay que sensibilizar a las mujeres acerca de que el dolor en la menstruación no es del todo normal, ¿ok? Y justamente para dar el tratamiento adecuado y oportuno, sí poder hacer el diagnóstico previamente, ¿no? Pues como decía la doctora Ana, la endometriosis es una enfermedad progresiva, que una vez que nosotros la detectamos, como ya decía la doctora Ileana, afecta principalmente nuestros órganos reproductivos, afecta más frecuentemente nuestra área pélvica, nos causa dolor, nos puede afectar nuestra calidad de vida. De tal manera que uno de los sitios más frecuentes donde nosotros podemos localizar la endometriosis es a nivel ovárico y puede ocasionar en determinado momento algunas alteraciones del ovario. ¿Qué nos podría decir, doctora Ileana, si nosotros hacemos un ultrasonido a una paciente y encontramos que esa paciente tiene un aumento del tamaño de sus ovarios? Bueno, primero que nada, tenemos que relacionarlo con si la paciente tiene síntomas o no, el tamaño del tumor, y hoy en día la tendencia es que si una paciente tiene un tumor mayor de 3 centímetros, tenga o no tenga dolor, es quirúrgico, o sea, se tiene que operar. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor tamaño tenemos muchas veces muchísimo menos oportunidad de poder salvar el ovario, ¿no? Que es importante, pues no nada más para tener bebés, porque ahí viven los óvulos, sino porque también la importancia de tratar de salvar los ovarios ante un tumor ovárico un endometrioma es que pues el ovario tiene la importancia de que produce hormonas, ¿no? Y que son importantes para el funcionamiento pues de la mujer, ¿no? Pues muchas veces cuando nosotros o cuando nuestras pacientes están en nuestro consultorio y presentan un tumor, que nosotros les decimos, pues es un endometrioma, es un tumor benigno, ellas se preguntan, ¿el endometrioma puede estar relacionado o me puede incrementar el riesgo de tener cáncer, doctora Ileana? ¿Qué nos podría decir acerca de esta duda que tienen las pacientes? Bueno, en el caso específico de los endometriomas, no ha habido estudios concluyentes que el tener endometriosis o un endometrioma aumente el riesgo de cáncer de ovario. Ok, muchas gracias. Entonces, otra parte muy importante en relación a la endometriosis es que esta puede afectar a las mujeres independientemente de la edad. Mujeres adolescentes, mujeres en edad reproductiva, mujeres posmenopáusicas. Hablando de la etapa reproductiva, muchas mujeres que tienen esta enfermedad en ocasiones tienen dificultad para presentar un embarazo. Por lo tanto, una de las preguntas muy importantes de estas pacientes es si la endometriosis, doctora Ana, nos causa o no nos causa infertilidad y qué relación tiene con él.
nuestros procesos reproductivos. Puede estar relacionada, las pacientes que se presentan a consulta con diagnóstico de infertilidad, se ha visto que el 30 al 50% tienen ese diagnóstico. Generalmente no es un diagnóstico aislado, es un diagnóstico que está asociado a muchos otros factores, ¿no? Uno de ellos, el más importante, es la edad, ¿no? Pero sí que causa o puede estar relacionado con la infertilidad. ¿Por qué? Porque estos tejidos, estos implantes endometriósicos producen citocinas inflamatorias o sustancias inflamatorias que dañan la calidad de los óvulos. Y además, si se presenta, por ejemplo, con afección ovárica y la paciente va a tener un tratamiento quirúrgico, se daña también la cantidad o la reserva ovárica, con el riesgo también de que en el tratamiento quirúrgico, aunque se intente rescatar el ovario por la función hormonal, puede haber el riesgo de que no se pueda rescatar ese ovario y entonces baja la reserva, ¿no? Y también está relacionado con alteraciones en la implantación y con cuando es una endometriosis grave, se daña la anatomía de las trompas o se forman adherencias que impiden o que dificultan que se logre un embarazo. Muchas gracias, doctora Ana. Pues otra pregunta, doctora Eliana, usted con su experiencia en la laparoscopía, ¿cuál sería la recomendación que le podríamos hacer a una paciente que tiene un endometrioma y que es una paciente joven que todavía no ha completado su fertilidad? Bueno, primero que nada, una vez que sepa que tiene el endometrioma, dependiendo del tamaño del endometrioma, es indicativo o no de someterse a una cirugía laparoscópica. Para una cirugía laparoscópica, ¿qué es lo que siempre, los ginecólogos debemos de tratar de hacer? Pues definitivamente realizar solamente la cistectomía, o que esto se refiere a solo tratar de quitar el endometrioma y tratar de preservar el ovario. Entonces, entre más grande un endometrioma sea, como lo estamos comentando, a veces es más difícil tener que poder salvar el ovario. Entonces, toda paciente que tenga un endometrioma debe de ir, si es más pequeño de 3 centímetros, debe de ir a un seguimiento ginecológico semestral o anual. Definitivamente debe de someterse a tratamiento médico. ¿Para qué? Para tratar de limitar o tratar de detener un poco la progresión de la enfermedad, en este caso, el que el endometrioma siga creciendo, y va a depender mucho de la edad de la paciente, si la paciente tiene dolor, si la paciente quiere o no quiere tener bebés, y también la tolerancia a los medicamentos que nosotros a veces utilizamos. Hay varios tratamientos médicos para tratar de controlar el dolor, porque como decía la doctora, es una enfermedad que no se cura, pero que sí podemos limitar, y que la importancia de limitarla es ver a futuro para nuestras pacientes, o sea, tratar de tener una mejor calidad de vida, y 2, tratar de salvar o prolongar la reserva ovárica, cuidar la reserva ovárica. Entonces, toda paciente debe de tener un seguimiento ginecológico si el tumor es menos de 3 centímetros, y si es un tumor mayor de 3 centímetros, las guías recomiendan que es quirúrgico. Pues muchas gracias, doctora Eliana. Quisiera que nos pudiera usted decir, bueno, usted habló de que la endometriosis tiene un tratamiento médico y tiene un tratamiento quirúrgico, y nos dijo que puede ser un procedimiento laparoscópico. ¿Qué es un procedimiento laparoscópico? Porque a nuestras pacientes a veces le decimos, ¿es un procedimiento quirúrgico, es una laparotomía, es una laparoscopía? ¿Qué es un procedimiento laparoscópico y de qué forma estas pacientes con endometriosis se benefician con una cirugía laparoscópica? Bueno, una cirugía laparoscópica es una cirugía que se le conoce como de mínima invasión. Existen 2 tipos de cirugía para esta enfermedad. Una cirugía que es abierta, que se le conoce con el nombre de laparotomía, que es como la incisión que hacemos en una cesárea, y una cirugía laparoscópica es una cirugía donde hacemos una incisión más o menos de 5 milímetros, hacemos alrededor a veces de 3 incisiones o a veces hacemos de 4 incisiones, depende la situación de cada paciente,
e introducimos unos como tubitos que se llaman trócares. Entonces, estos nos permite, metemos gas, que nos permite hacer como una tienda de campaña y nos permite una visualización completa de la cavidad abdominal. Esa cirugía lo que nos permite es identificar atrás del útero, o sea, nos permite visualizar mejor la anatomía de la paciente. Entonces, esta cirugía, como es de mínima invasión, ofrece la oportunidad de tratar de preservar o de cuidar lo más que podamos el ovario, ¿no? Realizar únicamente la excisión o quitar el quiste, y la paciente va a tener muchísimo menos dolor, va a tener menos estancia en el hospital y va a tener una recuperación en su vida, regresar a su vida más rápido. Pues muchas gracias. Bueno, si nosotros tenemos una paciente con infertilidad y como ya decíamos que existen diferentes etapas o grados de la endometriosis, ¿cuáles serían los principales tratamientos, doctora, que usted le recomendaría a esas pacientes que no pueden embarazar y que tienen endometriosis, si depende de la gravedad o no de la enfermedad? Sí, bueno, aquí es importante como individualizar los casos, ¿no? Como les decía, generalmente la endometriosis no es el único factor de infertilidad, va a depender mucho también de la edad, del factor masculino y otros factores. En una paciente joven, por ejemplo, después de un tratamiento quirúrgico, se les podría dar oportunidad de que intenten lograr el embarazo de manera natural, pero en 6 meses, sin tratamiento alguno. Después de 6 meses, sí hay que buscar técnicas de reproducción asistida. Si es, como repito, una paciente joven, se podría ver beneficiada de una inseminación. También si la endometriosis es mínima o leve. En caso de una endometriosis severa, pues yo sí recomendaría tratamientos de reproducción asistida como una fertilización in vitro, ya que sí nos puede aumentar las tasas de éxito por ejemplo, intentar una inseminación en una paciente mayor de 35 años y con una endometriosis severa. Pues muchas gracias. No sé si tengamos algunas preguntas en el foro que podamos nosotros aclararle a todas ustedes. Bueno, una pregunta que tenemos aquí es que si tengo quistes en los ovarios, ¿se pueden transformar en endometriosis? Doctoras, si nos pudieran hacer o aclarar esta pregunta. Bueno, es que un quiste en el ovario, o sea, toda bolita en el ovario es un tumor. Existen diferentes tipos de tumores benignos y tumores malignos. Un endometrioma es un tumor de ovario benigno que está, digamos que hecho o se formó por esas células endometriales que están fuera del útero. Entonces, un quiste no se puede transformar en endometrioma. Más bien dicho, desde un inicio, ese tumor es un endometrioma. Muchas gracias, doctora Liliana. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Yo les quisiera preguntar, en muchas ocasiones, en lo que vemos las preguntas que tenemos aquí en nuestro foro, muchas ocasiones las pacientes, uno de los principales síntomas, como ya lo comentaban ustedes, es el dolor. De tal manera que cuando acuden a nuestra consulta, ellas nos preguntan qué importancia tienen los tratamientos alternativos, como sería la homeopatía, como sería la acupuntura, en relación al dolor. Bueno, yo creo que eso es un tratamiento complementario. Realmente la literatura no dice que funcione realmente o no tiene la evidencia necesaria para decir que ese es el tratamiento 100% seguro. Sí se puede usar como complementario, sí, sin problema, siempre y cuando también se lleve el tratamiento médico, porque la endometriosis pues es estrógeno dependiente.
Entonces, sí o sí, en algún momento la paciente va a tener algún tratamiento hormonal. En este caso solo sería como para control de dolor. Muchas gracias, doctora. Una pregunta, doctora Ileana. Si me dicen que tengo endometriosis y me dan pastillas, ¿eso está bien? Bueno, aquí lo más importante es qué tipo de pastillas. Existen diferentes tratamientos médicos, obviamente previos a que una paciente tenga que ser sometida a una cirugía. No hay que, cada paciente es diferente. Entonces, y también hay varias opciones de tratamiento para la endometriosis. Uno, obviamente tenemos que empezar como de lo más básico a lo más complejo. Y también tenemos que tomar en consideración, como les había mencionado hace un momento, la edad de la paciente y si esa paciente quiere o no tener un bebé a corto plazo. Lo que más se recomienda es que sí, definitivamente toda paciente que tenga un diagnóstico de endometriosis debe de tomar tratamiento médico para tratar de retrasar la enfermedad, limitarla con el paso del tiempo y sobre todo tener una mejor calidad de vida, porque muchas veces las pacientes se acostumbran a vivir con dolor y pues no, definitivamente no nos debemos de acostumbrar a eso. Muchas gracias, doctora Ileana. Pues una pregunta muy importante de las pacientes. Doctora Ana, nos preguntan las pacientes, si tengo relaciones sexuales cuando reglo, ¿me puede dar endometriosis? Ok, más bien aquí el origen de la endometriosis se deriva de varias teorías. Realmente no se sabe exactamente cuál es la causa, pero se basa en teorías. Una de ellas es la menstruación retrógrada, que es lo que explicaba la doctora en un principio, que es que esas células del endometrio se pasan hacia las trompas de falopio a la cavidad. Otra de las teorías es como teoría genética, ¿no? Teoría inmunológica, pero realmente por tener relaciones sexuales durante la menstruación, no. No sería la causa. Bueno, pues lo que nos dice la doctora es que tener relaciones durante la menstruación no es una causa para que nosotras podamos tener endometriosis. No sé si tenemos alguna otra pregunta de las pacientes. Bueno, doctora Ileana, una pregunta es, ¿la endometriosis se puede deber a algún factor genético? Sí, específicamente hay, como decía la doctora, hay muchas teorías, pero dentro de las cosas que hacen que pensemos nosotros como médicos de primera instancia, cuando una paciente va a visitarnos a nuestro consultorio por dolor, nosotros tenemos que preguntar ciertas cosas a las pacientes y son ciertas cosas que las pacientes se deben de preocupar y de estar al pendiente, como que si una paciente empezó a arreglar muy chiquita, si tenemos un familiar en primer grado, o sea, alguna mujer de nuestra familia que también sufra de esos dolores durante la menstruación. Han hecho estudios donde hay un gen que puede estar implicado en la endometriosis, no es nada concluyente, pero que tenemos que estar al pendiente también de las adolescentes para tratarlas pues de manera oportuna, porque sí se ha visto una asociación familiar. Muchas gracias, doctora Ileana. No sé si tengamos alguna otra pregunta, alguna otra duda en relación a esta enfermedad, que bueno, como ya vemos es una enfermedad enigmática que en muchas ocasiones pues puede ser asintomática, pero uno de los principales síntomas que tienen las pacientes con endometriosis es el dolor menstrual, el dolor al tener relaciones sexuales y como decía la doctora Ileana, no nos debemos acostumbrar a vivir con dolor, ya que lo más importante para nosotras es tener una mejor calidad de vida. Pues si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar a través de este foro de Educa Comego y con gusto nosotros estaremos enviando sus respuestas. Pues quiero agradecerles a todos ustedes el día de hoy por estar con nosotros. Muchas gracias.